Una enfermera sacó la dentadura postiza del paciente y la guardó en el primer cajón del carro médico. El problema es que el paciente estaba clínicamente muerto cuando lo hizo. Llevaba varios minutos sin pulso, sin oxígeno, sin actividad cerebral detectable. Y cuando volvió, describió ese cajón. Describió qué enfermera lo abrió y describió exactamente en qué momento guardó su dentadura. Pero ese paciente no fue el único. En Holanda, en los años 90, un cardiólogo llamado Pim van Lommel empezó a acumular casos como este, uno tras otro. Pacientes reanimados que recordaban cosas que no deberían poder recordar. No eran sueños vagos ni sensaciones difusas. Eran cosas verificables. El caso de la dentadura postiza, documentado por uno de sus colegas, se convirtió en referencia en la literatura médica. Van Lommel no era medium, no buscaba demostrar nada espiritual, era cardiólogo. Y eso le despertó una gran curiosidad. Tanto así que estuvo años estudiando estos casos, poco explicados por aquel entonces por la ciencia. Su conclusión fue incómoda. Lo que sabemos del cerebro no puede explicar todo esto. Si fuera un caso aislado, sería una anécdota. Pero el psiquiatra Bruce Greyson, de la Universidad de Virginia, lleva décadas recopilando testimonios, miles de ellos, de países distintos, culturas distintas, creencias distintas, y el relato es casi idéntico. Separación del cuerpo. Ver todo desde un nivel superior, como flotando, una paz que describen como más intensa que cualquier otra emoción humana, luz, y a veces, una revisión de la vida que acaban de dejar. Lo más asombroso no es que se repita, sino que personas de diferentes lados del planeta, sin relación entre ellas y que nunca han oído hablar de experiencias cercanas a la muerte, describan lo mismo. Estos casos no han pasado desapercibidos para la ciencia, al contrario, han abierto un debate profundo. El problema es que, cuando entramos en el terreno de la conciencia, las reglas que conocemos parecen dejar de funcionar. La respuesta oficial es conocida: falta de oxígeno, pequeños chispazos de energía residual, el cerebro generando sus últimas imágenes antes del cierre total. Es una explicación lógica, hasta que miras los datos. En muchos de estos casos, la experiencia ocurre exactamente en el momento en que la actividad cerebral es mínima o prácticamente indetectable. Ni antes ni después, sino mientras estaban ausentes. Entonces aparece una pregunta. ¿Cómo puede seguir reproduciéndose la imagen si la pantalla está apagada? Los estudios recogen datos, porcentajes, patrones, pero hay algo que ninguna estadística termina de explicar. No es el túnel, no es la luz, es lo que dicen después. Era más real que esta conversación. No tenía miedo. Por primera vez en mi vida no tenía ningún miedo. Supe que había algo más. No lo creo, lo sé. Ninguno de ellos volvió igual. Los estudios de Greyson muestran que la mayoría redujo su miedo a la muerte de forma drástica o incluso completa. Muchos cambiaron de trabajo, se relacionaron con personas diferentes, cambiaron sus prioridades. Y todo porque vivieron algo que sintieron completamente real. Algo que cambió por completo la forma en la que entendían la vida. Y aquí llega la pregunta que todavía no podemos responder. ¿Y si el cerebro no genera la conciencia, sino que simplemente la sintoniza? Si una radio se rompe, la emisora no desaparece, solo deja de escucharse. Quizás la ciencia no está encontrando el límite de la conciencia, sino su verdadera dimensión. Antes de irte, permíteme que te pregunte algo. ¿Le tienes miedo a la muerte? No al dolor, sino a lo que hay o no hay después. Tu respuesta dice más sobre cómo estás viviendo, que sobre cómo vas a morir. Si algo de esto se quedó contigo, bienvenido a Umbral. Aquí exploramos lo que la ciencia revela, lo que el misterio oculta y lo que la conciencia intuye. Porque quizá la pregunta no es qué hay después de la muerte, sino si la conciencia, alguna vez, estuvo realmente dentro del cuerpo.